Una lesión es un daño que ocurre en el cuerpo. Es un término general que se refiere al daño causado por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas y otras causas. Todos los años, millones de personas sufren de lesiones. Estas lesiones pueden ser menores o severas y ponen en peligro la vida. Pero, ¿qué tipos de lesiones hay y qué características tienen? Soy René Gutiérrez y estás en 10 de características generales de las lesiones. Comencemos. Entendemos como herida como una lesión que es consecuencia de una agresión o traumatismo en la que se produce una alteración en la integridad de la piel y en las partes blandas de la misma. Esto quiere decir que una herida es cuando la piel se ve afectada, cuando sufre aberturas por algún agente vulnerante, mientras que una lesión es más interna, como cuando alguien se rompe un hueso. Un arma blanca es aquella arma o herramienta que se caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. Cuando estas armas entran en contacto con la piel con una determinada fuerza y presión, produce una herida con características variantes según el arma que se ocupa. Los instrumentos punzantes penetran en los tejidos actuando en modo de cuña. En sus características se encuentra la existencia de un orificio de entrada, un trayecto más o menos largo y cuando traspasa completamente una zona del cuerpo por un orificio de salida. Las heridas por instrumentos cortantes o heridas incisas responden en general a tres tipos de heridas lineales, heridas en colgajo y heridas mutilantes. Las heridas lineales se producen cuando el instrumento penetra perpendicularmente produciendo una simple solución de continuidad. Las heridas en colgajo se producen cuando el instrumento cortante penetra oblicuamente, mientras que las mutilantes se producen cuando el instrumento ataca una parte saliente del cuerpo dando lugar a una separación completa. Las heridas cortopunzantes, de acuerdo con su mecanismo de producción, se asemejan en parte a las punzantes y en parte a las incisas, de la misma forma que en las primeras. En esta puede distinguirse un orificio de entrada, un trayecto y eventualmente un orificio de salida. Las heridas producidas por instrumentos cortocontundentes, también llamadas heridas incisocontusas, reúnen los caracteres de las heridas cortantes a los producidos por cierto tipos de armas contundentes, como se desprende en su mecanismo de acción. Las características de la herida por arma de fuego va del punto donde una bala hace impacto y penetración contusiva. Es posible que la bala se fragmente antes de chocar con el cuerpo o bien puede atravesar más de una extremidad en su trayectoria, causando varios orificios que van a provocar el individuo la muerte instantánea o lesiones agudas. Sus características son que es ovalada o redonda. Los orificios causados por disparos de corta distancia o de contacto suelen dejar un orificio de forma estrellada, mientras que los disparos más distantes tornan los orificios de entrada en forma de ojal. El orificio de salida es originado por un proyectil luego de finalizar su trayecto en el cuerpo. Es irregular y mal definido. En varias ocasiones es impredecible su localización y esto es porque es probable que choque con las partes del cuerpo como los huesos. El trayecto es el recorrido realizado por la bala dentro de un cuerpo, mientras que el recorrido de la bala fuera del cuerpo se conoce como trayectoria. Los traumatismos son lesiones o heridas físicas que sufren el paciente en sus órganos y tejidos. Existen múltiples lesiones traumáticas, entre las que destacan las lesiones de las extremidades, como los esguinces, las luxaciones y las fracturas. Podemos distinguir entre dos tipos de traumatismos, según la zona afectada. Traumatismos articulares son aquellos que afectan las articulaciones, como los esguinces o las luxaciones. Y los traumatismos óseos afectan al hueso, como fracturas completas, fisuras y etc. El traumatismo térmico se le conoce por quemadura. Este trauma también tiene otra variante, el cual es el trauma eléctrico, ya que ambos causan quemaduras. Esto es la destrucción de los tegumentos e incluso de los tejidos subcutáneos, y existen 3 grados de quemadura. En la primera se presenta hasta la dermis. Tiene enrojecimiento, dolor y ardor. En la segunda se caracteriza por una apariencia roja y la aparición de ampollas. La superficie puede tener una apariencia húmeda y exudativa, dolorosa incluso con las corrientes de aire. Y por último, la de tercer grado. Tiene un color oscuro y una apariencia de cuero. La superficie es indolora y generalmente seca.
afecta a los 3 tejidos de la piel. Muchas personas sabemos qué es, o al menos nos hacemos una pequeña idea sobre qué es la radiación, y aún así te explico. Es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas. Estos rayos se le llaman rayos gamma o rayos X, y también por partículas. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radiactividad, y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Ahora bien, las personas que tienen riesgo a esto son las que trabajan en plantas nucleares, los astronautas y trabajadores de industrias. El cuerpo puede recibir cierta cantidad de radiación sin ser maligno, pero cuando ésta sobrepasa el límite puede ser mortal, y sus características en el cuerpo varían desde la caída del cabello, enrojecimiento de partes del cuerpo con pequeñas ampollas, náuseas, algunas enfermedades y, como antes dicho, la muerte. La asfixia se define de forma común por la interrupción o la dificultad para respirar. Implica la interrupción más o menos de la forma prolongada de la hematosis, es decir, de los fenómenos responsables de la oxigenación de la sangre en el cuerpo. Puede conducir a la muerte y debe ser abordada con urgencia. La asfixia puede causar daño neurológico irreversible, ya que el cerebro sufre de forma rápida cuando no se le suministra oxígeno. Puede ocurrir en el momento de nacimiento o ser causado de forma voluntaria o involuntaria por un elemento externo, como en el caso de la estrangulación, inmersión, el estrechamiento de la laringe o la compresión del pecho. En la asfixia mecánica se encuentra la asfixia por ahorcamiento, la cual representa la causa suicidio o homicidio más frecuente, y se lleva a cabo mediante una cuerda sostenida en un punto fijo, y del otro extremo el propio peso o el peso de alguien más. Las características son el surco del lazo, el estiramiento del cuello, inclinación de la cabeza al lado contrario del nudo, ojos desorbitados, derrame sanguíneo, palidez en el rostro, lengua sobresaliente, emisión de heces fecales, algunos golpes ocasionados por los espasmos y eyaculación por la contracción de las vesículas seminales. En cambio, la asfixia por estrangulación es el impedimento de la oxigenación a causa de una compresión del cuello con una fuerza ajena a él. Puede ser una mano o con un lazo. Tiene como características escoraciones en forma de media luna en el cuello de la víctima y la marca o el surco del agente consultor. Bueno, todos sabemos qué es el atropellamiento, ¿no? En este encontraremos 4 fases que son choque, caída, arrastre y aplastamiento, algunas de las cuales pueden faltar en la variante llamada incompleta. Su característica es producida por el parachoques del vehículo y suele ser una fractura transversa u oblicua. Un hecho de tránsito aéreo, como su nombre lo dice, es un accidente con cualquier vehículo que viaje por el aire, como aviones, avionetas, helicópteros, etc. Estos accidentes suelen ser mortales ya que constan de una fuerza de impacto muy grande, sumándole que a la hora de impactarse pueden ocasionar incendios y destrozos en su entorno. Así como hay aéreo, también hay marítimo. Recordamos el Titanic, el cual fue un hecho de tránsito marítimo. Estos son ocasionados por las condiciones meteorológicas, por la negligencia, fallas mecánicas y sobrecarga de embarcaciones menores. La tortura causa síntomas físicos y psicológicos, incluso cuando no es víctima de agresiones físicas, por lo que es difícil determinar un punteo que incluya todas las categorías del maltrato. Pero buscando por la web encontré algunas características físicas y otras psicológicas, de las cuales hoy te vengo a hablar. Algunas de las características físicas son trastornos gastrointestinales, lesiones en el recto, lesiones en la piel, trastornos dermatológicos, dificultades para caminar, dolores articulares, atrofia cerebral, trastornos cardiopulmonares, trastornos dentales, dolor traumático residual, síntomas ginecológicos, deterioro del oído, disminución del umbral del dolor y estrés como secuela indirecta. Y algunas de las características psicológicas es la ansiedad, la depresión, el temor, la psicosis, la inestabilidad, las dificultades de la concentración, el atergo, la inquietud,
la disminución del control de la expresión, la incapacidad de la comunicación, la pérdida de la memoria, pérdida del sentido de la orientación, el insomnio, el deterioro de la memoria, dolores de cabeza, alucinaciones, perturbaciones visuales y la intolerancia al alcohol. Esto ha sido todo de mi parte. Espero te haya gustado y nos vemos en la próxima. Soy René Gutiérrez y estuviste en 10D.